¿Qué es la intuición y cómo reconocerla? La intuición es una habilidad humana fascinante, a menudo descrita como ese conocimiento inmediato que llega sin esfuerzo consciente. Es ese presentimiento que nos dice qué camino tomar o qué decisión hacer sin pasar por un proceso lógico y deliberado. Aunque puede parecer misteriosa, la intuición forma parte de nuestro sistema cognitivo, permitiéndonos procesar información de manera rápida y eficaz. Pero, ¿cómo podemos diferenciar la intuición de otros impulsos internos? ¿Y cómo podemos aprender a reconocerla y confiar en ella? En primer lugar, es crucial entender que la intuición no es una facultad mística ni sobrenatural. Es el resultado de miles de años de evolución, donde el conocimiento de patrones y atajos mentales ha sido vital para la supervivencia. Nuestro cerebro es capaz de almacenar una cantidad inmensa de experiencias y conocimientos que se integran para formar una base de datos interna. En situaciones donde los datos son insuficientes o el tiempo es limitado, nuestra mente recurre a esta base para proporcionar una respuesta rápida y a menudo precisa. Reconocer la intuición comienza con prestar atención a las señales internas. Estas pueden manifestarse de varias maneras. Un ligero cosquilleo en el estómago, una sensación de calma repentina o incluso una tensión inexplicable. Es importante que cada uno identifique cómo se manifiestan estas señales en su propio cuerpo y mente. Un buen ejercicio para desarrollar esta habilidad es el escaneo de 60 segundos, que consiste en detenerse antes de tomar una decisión para observar el estado físico y emocional. Esto no solo ayuda a sintonizarse con la intuición, sino que también permite distinguirla de emociones como el miedo o la ansiedad. Otro método eficaz es llevar una bitácora de corazonadas. En ella se registra cada instancia en la que se ha sentido una intuición clara, junto con la decisión tomada y el resultado obtenido. Con el tiempo, este registro puede revelar patrones sobre cuándo y cómo nuestra intuición debe ser más precisa, lo que ayuda a aumentar la confianza en ella. Diferenciar entre la intuición del miedo o del impulso es fundamental. Mientras que la intuición suele ir acompañada de una sensación de calma y certeza, el miedo y el impulso a menudo traen consigo agitación o urgencia. El semáforo de señales puede ser una herramienta útil aquí. Verde para calma y certeza, amarillo para duda y rojo para prisa o temor. Al practicar esta clasificación, se aprende a fiarse de la intuición cuando aparece en su forma más clara y auténtica. A pesar de la valía de la intuición, es esencial que no la consideremos infalible. Su integración con la razón y el pensamiento crítico es lo que realmente potencia la toma de decisiones. Aquí es donde entra en juego el doble cheque racional. Antes de actuar, es útil hacerse 3 preguntas clave. ¿Qué evidencia tengo para sostener mi intuición? ¿Qué sesgos podrían estar influyendo en mi percepción? ¿Y qué podría pasar si estoy equivocado? Estas preguntas ayudan a equilibrar la intuición con el análisis lógico, aumentando la probabilidad de tomar decisiones bien fundamentadas. La experiencia de líderes y profesionales que han confiado en su intuición es reveladora. En muchos casos, su éxito no se debió únicamente a seguir su intuición, sino a contrastarlo con datos y observaciones del entorno. Steve Jobs, por ejemplo, era conocido por su intuición aguda, pero siempre la complementaba con un profundo entendimiento del mercado
y las tecnologías emergentes. Este equilibrio entre intuición y razón es lo que permitió decisiones innovadoras y visionarias. Desarrollar la habilidad de reconocer y confiar en la intuición requiere práctica y paciencia. Es un proceso de autodescubrimiento que no solo mejora nuestro proceso decisional, sino que también enriquece nuestra comprensión de nosotros mismos. A medida que profundiza en esta capacidad, la intuición se convierte en un aliado poderoso, complementando la lógica y proporcionando una guía interna que nos ayuda a navegar por la complejidad de la vida con mayor claridad y confianza. La ciencia detrás de la intuición. La intuición ha sido objeto de curiosidad y estudio por décadas, no solo en el ámbito de la psicología, sino también en campos como la neurociencia y la teoría de decisiones. Pero, ¿qué dice realmente la ciencia sobre esta habilidad que parece conectar de manera inmediata con el conocimiento sin pasar por el análisis lógico? Para comprender la intuición desde una perspectiva científica, es esencial considerar cómo el cerebro procesa la información. La intuición se basa en gran medida en el reconocimiento de patrones. El cerebro humano es increíblemente eficiente en detectar patrones a partir de datos incompletos. Esta capacidad ha sido crucial para la supervivencia. En situaciones donde una decisión rápida es necesaria, el cerebro utiliza atajos cognitivos, conocidos como heurísticas, para llegar a conclusiones en fracciones de segundos. Las heurísticas son procesos mentales simplificados que permiten resolver problemas de manera más rápida, aunque a veces a costa de la precisión. Uno de los estudios más influyentes sobre la intuición es el de Gary Klein, quien investigó cómo los bomberos toman decisiones rápidas en situaciones de emergencia. Klein describió que los bomberos experimentados parecían saber intuitivamente qué hacer en contextos de alta presión. A través de la experiencia acumulada, habían desarrollado una capacidad para reconocer patrones específicos de peligro sin necesidad de analizar conscientemente cada detalle. La neurociencia aporta una visión fascinante sobre cómo funciona la intuición. Cuando tomamos decisiones intuitivas, hay zonas del cerebro, como la corteza prefrontal, que están activas junto con regiones más emocionales, como la amígdala. Esto sugiere que la intuición es una interacción compleja entre la mente analítica y el proceso emocional. La neurociencia también ha mostrado cómo el cerebro nervioso autónomo responde a la intuición. A menudo experimentamos sensaciones físicas, como un nudo en el estómago, que pueden ser señales intuitivas que el cuerpo registra antes de que lo haga la mente consciente. Por otro lado, es importante mencionar los límites de la intuición. Aunque es una herramienta poderosa, no es infalible. Las heurísticas pueden llevarnos a cometer errores, especialmente cuando se enfrentan a situaciones nuevas o que no encajan con patrones previos. Aquí es donde entra la importancia de combinar la intuición con el pensamiento racional. La intuición puede ser una guía útil, pero es fundamental validar nuestras corazonadas con datos y análisis crítico. El campo de la economía conductual también ha explorado la intuición, revelando cómo las personas a menudo toman decisiones irracionales basadas en sesgos cognitivos. Daniel Kahneman y Amos Tversky, pioneros en este campo, identificaron cómo el pensamiento rápido y automático, donde la intuición juega un papel central, puede llevarnos por caminos incorrectos. Sin embargo, también han reconocido que, con la experiencia adecuada, la intuición puede ser refinada y convertirse en una aliada poderosa en la toma de decisiones.
Para mejorar la intuición, es útil involucrarse en actividades que fomenten el aprendizaje profundo y diversificado. Cuanta más experiencia y conocimiento acumulamos en un campo, más afinada se vuelve nuestra intuición. También es crucial desarrollar la habilidad de cuestionar y reflexionar sobre las decisiones intuitivas. ¿Qué información estoy usando para hacer este juicio? ¿Qué podría estar pasando por alto debido a mis sesgos personales? La investigación en psicología positiva sugiere que, cuando las personas practican el mindfulness y la autorreflexión, son más propensas a tomar decisiones intuitivas acertadas. La práctica de estar presente y consciente permite que la mente reconozca las señales internas y procese la información de manera más holística. La ciencia, a través de sus múltiples disciplinas, nos ofrece un entendimiento más claro de la intuición, desmitificando su naturaleza casi mágica. Sin embargo, es esencial recordar que, aunque la intuición puede ser inspiradora y poderosa, siempre debe ser utilizada en equilibrio con el pensamiento crítico. La verdadera inteligencia radica en saber cuándo confiar en nuestra intuición y cuándo es necesario analizar más profundamente. Señales internas. ¿Cómo escucharlas? La intuición, esa voz sutil que a menudo intenta guiarnos, habita en la intersección entre el conocimiento subconsciente y las emociones. Sin embargo, aprender a escucharlas requiere de atención y práctica. Para comenzar, es crucial entender que las señales internas pueden manifestarse de diversas formas. Una sensación en el estómago, un latido acelerado o una inexplicable calma. Aprender a identificar estos indicadores es el primer paso para afinar nuestra intuición. El cuerpo es un mensajero constante de nuestro estado interno. Un ejercicio básico y efectivo para sintonizar con estas señales es el escaneo de 60 segundos. Dedica un minuto a observar conscientemente cómo te sientes físicamente antes de tomar una decisión. ¿Tu respiración es tranquila o agitada? ¿Hay tensión en alguna parte de tu cuerpo? Estas observaciones pueden ofrecer pistas valiosas sobre tu disposición interna hacia la opción que estás considerando. Es importante diferenciar entre una alerta genuina y una respuesta condicionada. Lo que a veces interpretamos como intuición puede ser simplemente una reacción automática basada en experiencias pasadas. Por ejemplo, si alguna vez experimentaste un fracaso en un contexto específico, puedes sentir una aversión automática hacia situaciones similares. Aunque esta no se base en el presente, sino en el pasado. Reflexionar sobre los motivos detrás de tu reacción puede ayudarte a discernir entre una intuición verdadera y un reflejo condicionado. Mientras exploras tus señales internas, crear una bitácora de corazonadas puede ser un ejercicio bueno. Este diario es un espacio donde registrarás tus intuiciones, las decisiones que tomas basándote en ellas y los resultados que ocurren. Al revisar estas anotaciones con el tiempo, comenzarás a notar patrones. Cuando tu intuición ha sido precisa y cuándo no. Este proceso no solo mejora tu autoconocimiento, sino que también te permite ajustar y refinar la forma en que escuchas a tu intuición. A veces tus señales internas pueden ser confusas o contradictorias. Imagina que estás frente a una decisión importante y sientes tanto inquietud como entusiasmo. Aquí es donde entra en juego la herramienta del semáforo de señales. Si experimentas calma
y tienes suficientes datos, estás en verde para avanzar. Si la duda persiste, estás en amarillo y podrías necesitar más información o tiempo. Y si el miedo o la prisa son dominantes, es una señal roja. Pausa y reconsidera. Este sistema te ayuda a evaluar tu disposición emocional y mental de forma práctica. Las señales internas también se ven influenciadas por el entorno y el contexto inmediato. Un ambiente caótico puede sobrecargar tus sentidos y hacerte más propenso a confundir tus intuiciones con estrés. Es útil practicar la escucha de tus intuiciones en momentos de tranquilidad, como durante una caminata al aire libre o en un momento de meditación. Estos espacios te permiten conectar con un estado más puro de percepción, libre de distracciones externas. Es fundamental recordar que la intuición no es infalible. Es una guía que complementa, pero no reemplaza, el análisis racional. Por eso, después de escuchar tus señales internas, es beneficioso someterlas al doble cheque racional. Pregúntate, ¿qué evidencia tengo para apoyar esta intuición? ¿Qué sesgo podría estar influyendo en mi percepción? ¿Y qué pasaría si estoy equivocado? Estas preguntas permiten que el pensamiento crítico equilibre la voz intuitiva, asegurándote decisiones más completas y conscientes. Las historias profesionales que han confiado en su intuición, contrastándola con datos, ofrecen otra perspectiva valiosa. Considera el caso de una líder empresarial que, frente a una fusión importante, sentía una resistencia visceral. Al analizar más profundamente, descubrió lagunas significativas en los datos financieros. Su intuición, inicialmente una vaga incomodidad, la llevó a investigar más y a tomar una decisión mejor fundamentada. Tales ejemplos muestran que la intuición es un aliado poderoso cuando se cultiva con precisión y se verifica con lógica. A medida que te familiarices más con las señales internas, comenzarás a notar que tu capacidad para interpretar y responder a ellas mejora. No solo te vuelves más sensible a las indicaciones de tu intuición, sino que también desarrollas una confianza creciente en tus decisiones. Este camino, aunque íntimo y personal, es una habilidad que todos podemos cultivar. Con práctica y reflexión, las señales internas se convierten en una brújula confiable que, junto a la razón, guían tus pasos hacia elecciones más claras y acertadas. Intuición versus miedo e impulso. La intuición es una brújula interna que, cuando se usa sabiamente, puede guiarnos hacia decisiones que se sienten bien alineadas con nuestras verdaderas necesidades y deseos. Sin embargo, su voz puede confundirse fácilmente con otras fuerzas internas, como el miedo o el impulso. Diferenciar entre estos es crucial para tomar decisiones acertadas y auténticas. Es importante comprender que tanto el miedo como el impulso también cumplen roles relevantes en nuestra vida, pero a menudo pueden desviar nuestro camino si se confunden con intuición. El miedo es una reacción natural a lo desconocido o a situaciones que percibimos como peligrosas. Nos protege, pero también puede paralizarnos o llevarnos a tomar decisiones desde un lugar de ansiedad y escasez, en lugar de uno de claridad y abundancia. Cuando el miedo se disfraza de intuición,
susurrando consejos que parecen instintivos, podemos terminar evitando oportunidades valiosas o tomando decisiones conservadoras que no reflejan nuestro verdadero potencial. Aquí es donde el ejercicio de escaneo de 60 segundos se vuelve útil. Antes de decidir, observa atentamente tu cuerpo. Si sientes opresión en el pecho o un nudo en el estómago, es posible que el miedo esté presente. Por otro lado, los impulsos son reacciones rápidas y emocionantes que nos incitan a actuar sin considerar las consecuencias a largo plazo. Aunque pueden llevar a momentos de espontaneidad y aventura, también pueden resultar en decisiones precipitadas que carecen de fundamento. Reconocer un impulso es notar esa chispa inicial que empuja a actuar de inmediato sin dejar espacio para la reflexión. Distinguir entre intuición, miedo e impulso requiere práctica y autoconocimiento. Si al enfrentarte a una decisión sientes una calma reconfortante y tienes suficiente información, es posible que estés operando desde la intuición. Sin embargo, si percibes prisa o miedo, es señal de que necesitas detenerte y reevaluar. Este semáforo interno no solo ayuda a frenar decisiones precipitadas, sino que también permite cultivar una mayor confianza en la propia intuición. Es esencial entender que la intuición no es simplemente una corazonada o un deseo pasajero. Es el resultado de un procesamiento subconsciente que recoge pistas del entorno, experiencias pasadas y conocimientos adquiridos. Sin embargo, para afinar esa habilidad, es necesario contrastarla con la razón. Aquí es donde el doble cheque racional entra en juego. Antes de actuar, pregúntate, ¿qué evidencia tengo? ¿Qué sesgo puede influir? ¿Qué pasaría si estoy equivocado? Estas preguntas no solo ayudan a filtrar el ruido interno, sino que también fortalecen la decisión final al integrar tanto la intuición como el análisis lógico. Historias de líderes y profesionales que han dominado el arte de equilibrar intuición con razón muestran la efectividad de este enfoque. Por ejemplo, Steve Jobs era conocido por su capacidad para seguir su intuición, pero también por su habilidad para cuestionarla críticamente. Confió en su instinto al diseñar productos innovadores, pero siempre contrastó sus corazonadas con datos de mercado y feedback de su equipo. Este equilibrio le permitió tomar decisiones visionarias que transformaron industrias enteras. En la vida diaria, todos enfrentamos decisiones que pueden beneficiarse de este enfoque integrado. Desde cambiar de carrera hasta elegir un socio de negocios, el proceso de discernir entre intuición, miedo e impulso puede marcar la diferencia entre una elección satisfactoria y una de la que podríamos arrepentirnos. Cultivar la habilidad de escuchar, cuestionar y finalmente decidir con confianza es un arte que se perfecciona con práctica y paciencia. Es importante recordar que cada decisión es una oportunidad para aprender y ajustar nuestro enfoque. No siempre acertaremos al distinguir entre estas fuerzas internas, pero con cada intento, la comprensión se profundiza. A medida que afinamos esta habilidad, las decisiones se tornan más claras y alineadas con nuestro verdadero yo, permitiendo que tanto la intuición como la razón trabajen en armonía para guiarnos hacia un futuro más consciente y satisfactorio. Filtro de información y sesgos. En el camino hacia la toma de decisiones acertadas, uno de los mayores desafíos es reconocer y filtrar la información que recibimos.
identificando al mismo tiempo los sesgos que pueden distorsionar nuestra percepción. La mente humana es un complejo entramado de pensamientos, creencias y emociones, donde la intuición juega un papel crucial. Sin embargo, para que esta intuición sea verdaderamente efectiva, debe estar libre de las interferencias de información irrelevante o engañosa y de los sesgos cognitivos que acechan en cada esquina. Primero, consideremos la cantidad abrumadora de información a la que estamos expuestos diariamente. Desde noticias y redes sociales hasta conversaciones casuales y análisis profundo. Nuestro cerebro se convierte en un bullicioso mercado de datos que pugnan por nuestra atención. Aquí es donde entra en juego el discernimiento, la capacidad de separar lo esencial de lo superfluo. Al desarrollar esta habilidad, podemos depurar el ruido externo y afinar nuestra intuición, permitiéndole guiar nuestras decisiones de manera más precisa. El siguiente paso es ser conscientes de los sesgos cognitivos, estos atajos mentales que, aunque útiles en ciertos contextos, pueden llevarnos a errores si no los manejamos con cuidado. Algunos de los más comunes incluyen el sesgo de confirmación, donde tendemos a buscar y dar más peso a la información que confirma nuestras creencias preexistentes. Y el sesgo de anclaje, donde la información inicial que recibimos influye desproporcionadamente en nuestras decisiones posteriores. Para contrarrestar estos sesgos, es fundamental adoptar una mentalidad escéptica y curiosa. Pregúntate a ti mismo qué evidencia tienes realmente para apoyar tus decisiones. ¿Estás considerando todas las perspectivas posibles o te estás aferrando a la más cómoda? Este tipo de preguntas no solo invita a una reflexión más profunda, sino que también ayuda a equilibrar la intuición con la razón. Además, es importante entender que no todos los sesgos son perjudiciales. Algunos pueden ser útiles, como el sesgo de supervivencia, que nos lleva a emular comportamientos que han tenido éxito en el pasado. Sin embargo, la clave está en reconocer cuando un sesgo está ayudando o saboteando nuestro proceso de toma de decisiones. La bitácora de corazonadas puede ser una herramienta poderosa para esto. Al registrar tus intuiciones, decisiones y resultados, obtienes un mapa personal de cómo funcionan tus procesos internos, permitiéndote identificar patrones y ajustar tu enfoque de manera más precisa. Las historias de líderes y profesionales que han aprendido a navegar este intrincado terreno demuestran el poder de integrar la intuición y el análisis racional. Por ejemplo, Steve Jobs, conocido por su intuición para los productos innovadores, también era un firme defensor de los datos y las métricas. Su capacidad para unir ambas fuerzas le permitió tomar decisiones que cambiaron no solo su compañía, sino el mundo entero. Por último, recuerda que desarrollar un filtro efectivo para la información y los sesgos es un proceso continuo. No se trata de alcanzar un estado de perfección, sino de construir una práctica diaria de atención y reflexión. Cada decisión es una oportunidad para afinar tus capacidades y acercarte más a una intuición equilibrada y confiable. A medida que te adentras más en el arte de decidir con confianza, el equilibrio entre intuición e información se vuelve más natural y, en última instancia, más poderoso. La intuición entonces no es un sustituto de la mente racional, sino una compañera que cuando se guía adecuadamente puede iluminar el camino hacia decisiones más claras y satisfactorias. Preguntas racionales para la intuición. La intuición es una herramienta interna que nos guía de manera casi mágica. Necesita equilibrarse con la racionalidad para ser verdaderamente efectiva. En este capítulo, exploraremos cómo podemos utilizar preguntas racionales para depurar y validar nuestras corazonadas.
Este proceso no solo fortalece nuestras decisiones, sino que también reduce el riesgo de actuar impulsivamente o bajo la influencia de sesgos cognitivos. Imagina que enfrentas una decisión importante. Tu intuición te sugiere tomar un camino específico. Pero antes de actuar, es vital hacer una pausa y formular preguntas clave que te ayuden a analizar la situación desde una perspectiva lógica. Este es un ejercicio de equilibrio entre la intuición y la razón, que puede llevarnos a decisiones más robustas y acertadas. La primera pregunta que debemos hacernos es: ¿qué evidencia tengo? No se trata de buscar pruebas definitivas, sino de identificar cualquier dato o experiencia previa que respalde o contradiga nuestra intuición. A menudo nuestro cerebro ha recogido información de manera subconsciente, y esta pregunta nos ayuda a traer esos elementos al plano consciente. Es importante ser honesto y objetivo, evitando caer en la trampa de ver solo lo que queremos ver. La segunda pregunta crucial es: ¿qué sesgo puede estar influyendo en mi percepción? Los sesgos cognitivos son atajos mentales que pueden distorsionar nuestra interpretación de la realidad. Por ejemplo, el sesgo de confirmación nos lleva a buscar y valorar más la información que confirma nuestras creencias, mientras que ignoramos o minimizamos la que las desafía. Identificar estos sesgos es un paso esencial para neutralizar su influencia, permitiéndonos ver la situación con mayor claridad. Otra pregunta de control indispensable es: ¿qué pasaría si estoy equivocado? Esta interrogante nos obliga a considerar las posibles consecuencias de nuestra decisión. Al visualizar los escenarios negativos y sus implicaciones, podemos prepararnos mejor para afrontarlos o considerar nuestra elección si el riesgo es demasiado alto. Este ejercicio no busca sembrar el miedo, sino más bien dotarnos de una visión más amplia y realista. Es importante recordar que, aunque la intuición puede ser una guía valiosa, no es infalible. Las emociones intensas, el estrés o la presión del entorno pueden nublar nuestro juicio intuitivo. Por eso, formular estas preguntas racionales y tomarse el tiempo necesario para reflexionar sobre las respuestas es un acto de responsabilidad hacia uno mismo. Para ilustrar cómo las preguntas racionales pueden potenciar la intuición, consideremos la historia de un ejecutivo que enfrentaba la decisión de invertir en una nueva tecnología para su empresa. Su intuición le decía que era una oportunidad única, pero antes de actuar, decidió indagar algo más. Al preguntarse ¿qué evidencia tengo?, identificó varias tendencias de mercado que apoyaban su sentimiento inicial. Sin embargo, al explorar qué sesgo puede estar influyendo en mi percepción, se dio cuenta de que su entusiasmo podría estar nublando su juicio, así que buscó opiniones externas. Finalmente, al contemplar qué pasaría si estoy equivocado, evaluó los riesgos financieros y desarrolló un plan de contingencia. Esta combinación de intuición y análisis racional le permitió avanzar con confianza y minimizar riesgos. Este enfoque de cuestionamiento no es un proceso lineal, más bien es cíclico. A medida que respondes a cada pregunta, puedes encontrar nueva información que te lleve a replantear tus primeras conclusiones. Esta retroalimentación continua fortalece tu criterio y te hace más consciente de los factores que afectan tus decisiones. En definitiva, integrar preguntas racionales en nuestro proceso de toma de decisiones nos ayuda a clarificar y reforzar nuestra intuición. Al hacerlo, no solo tomamos decisiones más equilibradas, sino que también ganamos una mayor confianza en nuestra capacidad
para discernir lo que es mejor para nosotros. Al final, el objetivo es lograr una armonía entre el corazón y la mente, donde cada parte contribuye de manera significativa al todo. El arte de decidir con confianza. Forjar la habilidad de tomar decisiones con confianza es similar a aprender un arte. No es un proceso que se logra de la noche a la mañana, sino que requiere práctica, paciencia y autoconocimiento. La intuición es una pieza fundamental en este proceso, pero para que ésta funcione de manera óptima, necesita integrarse con la razón. La interacción entre estos dos componentes no solo mejora la calidad de nuestras decisiones, sino que también incrementa la confianza con la que la tomamos. La confianza es la toma de decisiones que surge cuando podemos sintonizar tanto con nuestras voces internas como con los hechos de datos externos. No se trata de ignorar las emociones o de dejarnos llevar exclusivamente por la lógica. Es, más bien, un acto de equilibrio en el que la intuición y la razón trabajan en armonía. Imagina que tu intuición es un faro que ilumina el camino en la oscuridad, mientras que la razón es el mapa que traduce esa luz en una ruta clara y segura. Cuando te enfrentas a una decisión importante, lo primero es detenerte y respirar. Este acto simple pero poderoso te permite crear un espacio mental donde tanto la intuición como la razón pueden expresarse. La confianza en esta etapa proviene de saber que has considerado tanto tus intuiciones como los datos de manera equilibrada. La decisión entonces se convierte en una acción consciente y deliberada, respaldada por un proceso que integra lo mejor de ambos mundos. Sin embargo, incluso después de decidir, el proceso de construir confianza no termina. La parte final de este arte es la revisión y el aprendizaje continuo. Mantener una bitácora de corazonadas donde registres tus intuiciones, decisiones y resultados es una herramienta invaluable para este propósito. Con el tiempo, esta bitácora se convierte en un archivo personal de aprendizaje, mostrando patrones y desarrollos en tu capacidad para decidir con confianza. El verdadero arte de decidir con confianza es, por lo tanto, dinámico y evolutivo. No es un estado fijo al que se llega, sino una habilidad que se cultiva y afina continuamente. A medida que integras más tus intuiciones con la razón, notarás que no solo tus decisiones mejorarán, sino que también lo hace la paz interna con la que enfrentas cada reto. Este es un proceso que transforma no solo la manera en que decides, sino también la manera en que entiendes y te relacionas con el mundo que te rodea. La intuición y la razón son dos caras de la misma moneda, en el proceso de toma de decisiones, claro. Cada elección que hacemos es una oportunidad de aprendizaje y crecimiento, y el poder de reflexionar sobre nuestras decisiones pasadas nos permite afinar nuestra capacidad de decidir con una intuición más cultivada y una mente más aguda. Al revisar nuestras decisiones, podemos identificar patrones, reconocer aciertos y errores y entender cómo mejorar nuestras futuras elecciones. Comencemos con la bitácora de corazonadas. Al mantener un registro de nuestras intuiciones, las decisiones que tomamos basándonos en ellas y los resultados que obtenemos es una herramienta poderosa. Al documentar estos momentos, creamos un historial de nuestras experiencias intuitivas. Al revisarlo podemos distinguir qué tipos de señales internas nos han guiado correctamente y cuáles nos llevaron hacia el camino equivocado. Este registro actúa como un mapa de nuestro paisaje intuitivo, permitiéndonos ver con claridad dónde estuvimos en sintonía con nuestra voz interna y dónde no.
El acto de revisar una decisión no es solo para encontrar fallos. Es un ejercicio de humildad y aprendizaje continuo. Cuando una decisión no fue resuelta como esperábamos, es una oportunidad para investigar qué nos llevó a tomarla. ¿Fue una intuición genuina o actuamos apresuradamente bajo la influencia del miedo o el impulso momentáneo? ¿Pasamos por alto señales importantes? Esta reflexión honesta nos ayuda a crecer y a ser más precisos en el futuro. Antes de tomar una nueva decisión, tomarse un momento para observar las sensaciones físicas puede ofrecer pistas valiosas. Nuestro cuerpo suele reaccionar al estrés o la ansiedad de manera tangible. Una respiración superficial, músculos tensos o incluso una sensación de incomodidad en el estómago. Al ser conscientes de estas señales, podemos identificar si nuestra decisión está más influenciada por una respuesta emocional que por una intuición genuina. A través del tiempo, desarrollamos un repertorio de experiencias que nos ayudan a entender mejor cómo resuena la intuición verdadera dentro de nosotros. Es importante recordar que la intuición no es infalible. Es una guía que, combinada con un análisis racional, se vuelve más potente. Cada vez que actuamos por intuición, validar nuestras decisiones con preguntas racionales es un método efectivo para detectar posibles sesgos o premisas erróneas. Responder a estas preguntas nos proporciona un marco sólido para evaluar nuestras intuiciones de manera crítica, sin descartar su valor intrínseco. El proceso de aprendizaje también implica el reconocimiento de nuestras fortalezas y áreas de mejora. Se trata de celebrar las decisiones acertadas y analizarlas para entender por qué funcionaron. ¿Qué aspectos de la intuición fueron precisos? ¿Cómo se alinearon con la realidad objetiva y los datos que teníamos? Al identificar estas claves, potenciamos nuestra confianza en la intuición, que es una herramienta afinada por la experiencia y el razonamiento. Un aspecto que no debemos pasar por alto es el contexto emocional en el que tomamos decisiones. Las emociones son una parte integral de la intuición. Sin embargo, cuando dominan nuestras acciones de manera excesiva, pueden nublar nuestro juicio. Comprender cuándo nuestras emociones enriquecen o distorsionan nuestras corazonadas es esencial para el aprendizaje continuo. Aquí es donde el semáforo de señales resulta útil. Si nuestras emociones nos empujan hacia una decisión apresurada o impulsiva, la luz roja nos alerta para frenar y reevaluar. Desde líderes empresariales hasta creativos y científicos, muchas de las personas que han alcanzado el éxito lo han hecho confiando en su intuición, pero también revisando y aprendiendo de sus decisiones. Las historias de personas que han logrado grandes cosas al seguir su instinto son numerosas y nos enseñan que la intuición cultivada, contrastada con datos y reflexión racional, puede llevarnos más lejos de lo que imaginamos. La revisión de decisiones y el aprendizaje de ellas es un ciclo constante de autoevaluación y ajuste. Nos recuerda que la intuición es una habilidad dinámica, modelada por nuestras experiencias y nuestro crecimiento personal. Cada decisión, ya sea un éxito o un error, es una pieza del rompecabezas más grande de nuestra vida, y en la intuición y la razón se entrelazan para guiarnos hacia un futuro más consciente y enriquecido. Historias de intuición. En el mundo de los negocios, a menudo, se nos recuerda la importancia de los datos duros y el análisis exhaustivo. Sin embargo, hay momentos en que la intuición juega un papel crucial, permitiendo a líderes y profesionales tomar decisiones que en retrospectiva parecían inevitables. Tomemos como ejemplo a una ejecutiva de una empresa tecnológica que enfrentaba una encrucijada crucial.
invertir en una línea de productos que requería un cambio radical en la estrategia de marketing. A pesar de la falta de apoyo inicial de sus colegas y los informes de mercado poco prometedores, algo en su interior le decía que debía seguir adelante. Tras una exhaustiva revisión de datos y un doble cheque racional de sus motivaciones, decidió confiar en su intuición. El resultado fue un éxito rotundo que llevó a la empresa a una posición de liderazgo en su sector. Otra historia fascinante involucra a un médico especializado en emergencias. En un turno particularmente agitado, un paciente llegó con síntomas que podrían haber indicado una enfermedad común. Sin embargo, el médico sintió que había algo más allá de lo obvio. En lugar de seguir el protocolo estándar, decidió realizar pruebas adicionales, guiado por una corazonada inexplicable. La decisión resultó vital, pues se descubrió una condición crítica que requería intervención inmediata. Esta experiencia subrayó la importancia de escuchar esa voz interna, incluso en profesiones donde la lógica y el procedimiento suelen reinar. En el mundo del arte, la intuición también juega un papel crucial. Un reconocido cineasta compartió cómo, en el proceso de edición de una de sus películas más populares, se encontró con una escena que no terminaba de encajar. Los datos de pruebas de audiencia sugerían que no era un problema grave, pero algo en su interior le decía que debía eliminarla. Tras largas horas de contemplación y consulta con su equipo, decidió seguir su instinto y reeditó la película. La respuesta del público fue abrumadoramente positiva, consolidando su obra como un clásico moderno. El ejemplo ilustra cómo la intuición artística, cuando se alía con el conocimiento técnico, puede elevar una obra de lo ordinario a lo extraordinario. Por otro lado, en el ámbito deportivo, un entrenador de élite solía confiar en su intuición para hacer cambios estratégicos durante los partidos. Aunque su enfoque a menudo contradecía el análisis estadístico y las recomendaciones de sus asistentes, su trayectoria exitosa hablaba por sí misma. En una final crucial, con el marcador en contra, decidió realizar un cambio inesperado en la alineación. Este movimiento, que había sentido necesario desde el inicio del partido, cambió el rumbo del juego y llevó a su equipo a la victoria. La combinación de su experiencia y su capacidad para escuchar su intuición en momentos de alta precisión lo convirtió en una leyenda en su campo. Un activista por los derechos humanos narró cómo su intuición la llevó a descubrir una red de tráfico de personas. A pesar de las advertencias y la falta de pruebas iniciales, su corazonada la impulsó a seguir investigando. Gracias a su perseverancia y a la delicada interacción entre intuición y recopilación de datos, logró desarticular la red y salvar muchas vidas. Su historia es un poderoso recordatorio de que, en ocasiones, las decisiones más valientes y acertadas nacen de una intuición que se atreve a desafiar la lógica inmediata. Un emprendedor en el sector de la moda compartió cómo, al presentar su primera colección, enfrentó críticas y escepticismo por parte de expertos en el sector. Sin embargo, su intuición le decía que estaba en el camino correcto. En lugar de ceder a la presión externa, usó el semáforo de señales para evaluar sus emociones y confirmar su decisión de seguir adelante. La colección fue un éxito, y su marca se estableció rápidamente en un referente de innovación y estilo. Este ejemplo destaca cómo la intuición puede servir de brújula cuando el camino parece incierto. Cada una de estas historias revela un patrón común.
La intuición, cuando se combina sabiamente con el análisis racional, puede abrir puertas a posibilidades que de otro modo podrían pasar desapercibidas. No se trata de glorificar la intuición como una herramienta infalible, sino de reconocer su valor y aprender a escuchar sus mensajes sutiles. Las personas que protagonizan estas historias no confiaron ciegamente en sus corazonadas. Las pusieron a prueba, las contrastaron con datos y las sopesaron cuidadosamente. Esta integración fluida entre la intuición y la razón es lo que les permitió tomar decisiones que cambiaron el curso de sus vidas y carreras. En un mundo cada vez más dominado por algoritmos y decisiones basadas en datos, estas historias nos recuerdan la importancia de no subestimar el poder del instinto humano. La intuición nos conecta con un nivel profundo de comprensión que trasciende lo evidente, y cuando se utiliza junto con el pensamiento analítico, puede llevarnos a resultados sorprendentes. No se trata de elegir entre intuición y razón, sino de encontrar el equilibrio adecuado que permita a ambas trabajar en armonía. Este es el verdadero arte de la toma de decisiones. Saber cuándo escuchar al corazón y cuándo recurrir al análisis frío y calculado. Al final, las historias de intuición en acción no son solo relatos de éxito, sino lecciones vivas de cómo podemos integrar lo mejor de nuestras capacidades cognitivas para navegar el complejo paisaje de la vida con mayor claridad, confianza y, sobre todo, humanidad. Integrando intuición y razón. La integración de la intuición y la razón en la toma de decisiones es un proceso dinámico que requiere delicadeza y equilibrio. Imagina que estas dos habilidades son como dos músicos que deben tocar en perfecta armonía para crear una melodía coherente. La intuición ofrece la espontaneidad y la creatividad, mientras que la razón proporciona la estructura y el análisis. Juntas forman una sinfonía poderosa que puede guiarte hacia decisiones más acertadas y satisfactorias. Para empezar a integrar estas dos habilidades, es esencial entender que no están en oposición, sino que son complementarias. La intuición es rápida y holística, capaz de captar patrones complejos en un abrir y cerrar de ojos. Por otro lado, la razón es lenta y analítica, descomponiendo la información en partes más manejables. Al utilizarlas conjuntamente, puedes explorar un problema desde diferentes ángulos, asegurándote de que no estás pasando por alto detalles importantes ni cayendo en trampas emocionales. Un enfoque práctico para esta integración es comenzar por sintonizar con tu intuición, permitiendo que te proporcione una primera impresión o dirección general. Para esto usa el ejercicio de escaneo en 60 segundos. Y recuerda, depende qué sientes, tensión o calma. Esta simple observación puede darte pistas sobre lo que tu intuición está tratando de comunicarte. El siguiente paso para integrar la intuición y la razón es aprender a gestionar el flujo de la información. La intuición se alimenta de experiencias previas y conocimiento subconsciente, pero la razón requiere datos concretos y evidencias. Establece un sistema para registrar tus corazonadas y decisiones mediante la bitácora de corazonadas. Considera también el uso del semáforo de señales como una herramienta de referencia rápida. Si te encuentras en un estado de calma y sientes suficientes datos para respaldar tu opinión, avanza con confianza. Luz verde. Si tienes dudas, es un momento de poner pausa, considerar la información. Luz amarilla. Y si sientes prisa o miedo, es señal de detenerse, reevaluar el porqué de esas emociones. Luz roja. El sistema no solo te ayuda a sopesar tu intuición y razón,
sino que también te ofrece un marco para gestionar tus emociones al tomar decisiones. El arte de integrar la intuición y la razón también se aplica más allá de las decisiones individuales. En un contexto de equipo o empresarial, por ejemplo, puede ser útil compartir tus intuiciones y razonamientos con otros. Esto no solo enriquece el proceso de forma de decisiones con diferentes perspectivas, sino que también fomenta un ambiente de confianza y colaboración. Las experiencias compartidas y las discusiones abiertas pueden conducir a soluciones más innovadoras y efectivas, combinando lo mejor de la intuición y la razón de cada individuo involucrado. Es importante recordar que perfeccionar esta integración es un proceso continuo. No se trata de alcanzar una perfección imposible, sino de avanzar hacia una toma de decisiones más consciente y equilibrada. Con el tiempo desarrollarás una mayor sensibilidad para reconocer cuándo confiar en tu intuición y cuándo requerir un análisis más profundo. Esto te permitirá ser flexible y adaptarte a diferentes situaciones, utilizando la intuición y la razón de manera más efectiva. Esencialmente, la clave está en cultivar una mente abierta y receptiva, que valore tanto el conocimiento intuitivo como el análisis racional. Esta mentalidad te llevará a tomar decisiones con una confianza renovada, sabiendo que has considerado tanto lo evidente como lo sutil, lo tangible como lo intangible. Al final, integrar la intuición y la razón no solo mejorará tus decisiones, sino que también enriquecerá tu experiencia de vida al permitirte moverte por el mundo con una mayor confianza y claridad.